Nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, en su versículo 9. Amén. Deuteronomio 7, versículo 9. Solo vamos a leer un versículo. Cuando usted tenga su lectura de gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Una vez más, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Hermanos, hemos titulado el mensaje de esta mañana, la fidelidad de Dios. Y quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de ustedes en el 2024 tuvieron necesidad y Dios estuvo con ustedes? Gracias. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, estuvimos en la prueba, en la necesidad y Dios estuvo con nosotros? ¿Y cuántos sintieron que Dios se había ido por un momento? ¿Cuántos que pasaron por la prueba y la necesidad dijeron, creo que Dios ya no está conmigo? Todas las cosas están viniendo en mi contra. Todo me está saliendo mal. La enfermedad se ha agudizado. Parece que Dios ya se olvidó de mí. Quizás por algún momento pudimos sentir que Dios se había olvidado. Y sabe una cosa, hermanos, Satanás es muy astuto y usa nuestras fallas para decirnos, como estás en pecado, Dios ya se olvidó de ti. Como no estás haciendo las cosas bien, ya no tiene su favor. Y hoy vamos a aprender, hermanos, cómo es la fidelidad de Dios. Hoy vamos a aprender, hermanos, una característica natural de Dios, que es la fidelidad. Amén. Hablar de la fidelidad de Dios es hablar de sus atributos o cualidades. Si yo le preguntara a usted, mencióneme 5 características de Dios, usted sabría qué decir. Dios es así, Dios es así, Dios es así. Muchos de nosotros buscamos a un Dios que no conocemos. Muchos de nosotros vamos a una iglesia a adorar a un Dios que no conocemos. Y hoy vamos a conocer una parte de Dios. Dios en su naturaleza es fiel. Aleluya. Los atributos de Dios son aquellas características que nos ayudan a entender quién es Él. Los atributos de Dios se dividen en 2 partes. Esto es muy importante que lo sepamos. Dios tiene atributos naturales, son sus cualidades permanentes que solo le pertenecen a Él. Sin estas cualidades no sería Dios, solo las tiene Él. Él es omnipotente, que todo lo puede. Él es omnipresente, que está en todo lugar. Él es omnisciente, que todo lo sabe. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Y Él es inmutable, Él no cambia. Estos atributos solo le pertenecen a Él. Pero tiene otros atributos que se le llaman atributos morales. Estas son las cualidades que describen el carácter o la personalidad de Dios. Y estos atributos los comparte con el ser humano en forma limitada. Santidad, amor, fidelidad, bondad, paciencia, justicia, rectitud y misericordia. Estos atributos morales que describen el carácter de Dios los comparte con el ser humano a través del Espíritu Santo. Cuando empezamos a conocer a Dios, entonces ya no seremos engañados por el enemigo. Cuando venga el enemigo a decirnos, Dios ya te abandonó, Dios ya te dejó,
Aunque tengamos una palabra, una promesa y digamos, yo me aferro a esta promesa, va a venir el enemigo y va a decir, Dios ya se olvidó de ti, mejor ríndete. Pero el día de hoy vamos a entender que Dios va a ser fiel a lo que dijo y lo va a cumplir. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Dios había dado una promesa a través de su siervo Moisés. Lo iba a sacar al pueblo y lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y hermanos, Dios los saca de Egipto y entran al desierto. Y se dice que el camino para llegar a la tierra prometida les iba a llevar como 40 días. Sin embargo, hermanos, Dios cambió la forma para llegar al destino. Y estuvieron 40 años en el desierto. Estuvieron ahí, hermanos, por la dureza de su corazón. Dios puede cambiar las formas, pero jamás va a cambiar el destino de lo que dijo que haría con nosotros. Y a veces cuando cambia las formas creemos que Él ya se olvidó de lo que nos prometió. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado este texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Y vemos todo lo contrario. Nuestra casa no viene a Cristo. Nuestra familia no se acerca a Dios. Y pensamos que esa promesa quizás no era para nosotros. O quizás por nuestra condición Dios no la va a cumplir. Pero Dios es fiel a lo que prometió. Y quiero decirle algo, hermano. Hace algunos años yo vi a mi madre orar por mi hermano. Mi hermano fue un niño que creció en el evangelio, pero en su adolescencia se alejó. Y mi mamá se sentía atormentada, afligida por ese hijo que no lo veía en el camino de Dios. Y oraba. Y quiero decirle, hermanos, que cuando Dios se llevó a mi madre, mi hermano llegó al camino de Dios. Quizás ella ya no estaba, pero sus oraciones estaban vigentes. Quizás ella no lo vio, pero Dios fue fiel y trajo a mi hermano al camino de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Dele un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. La palabra fidelidad de la raíz hebrea en el Antiguo Testamento significa soportar, permanecer, apoyar. Y eso, hermanos, aplicado a nuestra vida, es que en Dios podemos apoyarnos con seguridad. No vamos a caer. Si nos sostenemos de Dios, no vamos a caer. Aunque arrecie la tormenta, no vamos a caer. Porque en Él, hermanos, estamos seguros. Fidelidad en la raíz griega, en el Nuevo Testamento, significa confiable, que no fallará. Dios es confiable. ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvimos una amistad, tuvimos una relación con alguien muy estrecha y era de nuestra absoluta confianza? Y abrimos nuestro corazón y le contamos cosas que a nadie le habíamos contado. Pero un día esa amistad se disolvió. Y esa persona comenzó a hablar lo que habíamos hablado, que era nuestro solamente. Y decimos, me traicionó, traicionó mi confianza. Y hermanos, dice la palabra de Dios que Él es fiel y Él es confiable. Dios es confiable. Cuando usted habla con Él, Él no le va a avergonzar. Cuando usted llega delante de Él y le dice, Señor, esto soy. Y la gente quizás no me conoce porque ve mi apariencia, pero tú me ves en lo oculto, esto soy. Él no lo va a andar divulgando. Ahí cuando lleguemos y confesemos nuestro pecado, Él nos va a limpiar y Él nos va a transformar. Aleluya. Fidelidad significa ser digno de confianza, confiable y seguro. Dios es fiel porque esa es su naturaleza. No lo aprendió. Él por naturaleza es fiel. No va a dejar de ser fiel por nosotros.
No va a dejar de ser fiel porque nosotros fallamos. Su naturaleza es ser fiel y lo va a hacer siempre. Aleluya. Y eso nos debería de dar paz, nos debería de dar seguridad. Él no cambia por ninguna razón o ninguna circunstancia. Y cuando Él promete algo, siempre lo cumplirá. ¿Alguna vez alguien hizo una promesa con usted y la rompió? Le voy a decir por qué. Porque es un ser humano. Y los seres humanos fallamos. Nos olvidamos. Podemos decir, hoy yo te prometo, yo voy a estar, yo voy a hacer. Y mañana pasa otra cosa y nos olvidamos de la palabra que dimos. Dios nos enseña con su ejemplo que debemos ser personas confiables. Que cuando decimos voy a hacer, lo vamos a hacer. Que cuando decimos ya no lo voy a hacer, no lo vamos a hacer. Debemos buscar que Dios ponga en nosotros su fidelidad para que lo que prometemos cumplimos. Aleluya. La fidelidad de Dios en el universo. Yo le voy a invitar a que leamos Génesis 8, su versículo 21 al 22. Dice así de la siguiente manera: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hermanos, esta porción nos habla después de que Noé fue resguardado en el arca y no murió ni él ni su familia, y fue destruida toda la humanidad que estaba sobre la tierra. Cuando ellos salen del arca, Dios hace un pacto con Noé y hace un pacto, hermanos, con toda la raza humana. Dice: no será destruida más la tierra con agua. ¿Y usted cree que lo va a cumplir? Lo va a cumplir. Y a veces cuando hay lugares donde hay inundaciones y hay tormentas terribles, hermanos, dicen: creo que va a venir un diluvio. Pero Dios dijo que no destruiría la tierra con agua. Y así será. Y dice aquí, hermanos, que Él puso una señal en el cielo, que fue un arco iris. ¿Le ha pasado a usted que llueve y sale el sol y ve el arco iris? La fidelidad de Dios ahí está marcada en el cielo, la fidelidad de Dios. Cuando usted vea el arco iris, dele gracias a Dios: Señor, gracias porque tú eres fiel. Amén. Dios sigue siendo fiel porque a pesar de que el ser humano se corrompe, Él, hermanos, permite que el curso del universo continúe. Las estaciones del año, el frío, el calor, el día y la noche. Todo eso, hermanos, es parte de la fidelidad de Dios. Dios podía exterminar al ser humano si así lo quisiera en un instante, porque nosotros somos infieles. Pero Él, por su naturaleza, es fiel. Y Él no nos ha quitado su bendición hasta el día de hoy. Aleluya. Dios nos muestra su fidelidad hacia su pueblo. Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios muestra su fidelidad como un papá a cada uno de sus hijos. Y hermanos, aquí es muy claro Dios. Dice: se compadece de los que le temen. Y habla de sus hijos. De los que no le temen, Él no puede actuar con esa misma compasión, sino de los que le temen. Y a veces, hermanos, nosotros queremos que Dios haga cuando nosotros no hacemos lo que nos toca. Y a veces reclamamos: ¿por qué, Señor, a fulano le diste y a mí no? Y yo tanto que te pedí. Porque estamos olvidando cumplir la parte que nos toca a nosotros. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos va a mirar
como mira a sus hijos. Aleluya. Una de las ilustraciones que Dios usa para mostrar su fidelidad es a través del amor de una madre. Dice aquí, hermanos, los padres tienen sentimientos de amor, de apego, de cuidado y compromiso hacia sus hijos. Y yo le voy a pedir que vaya a Isaías 49 y vamos a encontrar una cita bíblica, hermanos, donde el amor de Dios y la fidelidad de Dios se muestra, hermanos, a través del amor de una madre. Voy a leer primero el versículo 14. Dice así: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Hermanos, esta palabra ha salido muchas veces de nuestros labios cuando no va bien las cosas. Cuando está pasando, hermanos, la tormenta, decimos, Dios ya se olvidó de mí. Es que ya es demasiado, es que ya no soporto esta situación, es que ya no encuentro una puerta abierta, todo se viene en mi contra. Y dice aquí, Sión dijo, me dejó Jehová. Y hermanos, por eso más adelante en el versículo 15, Dios le contesta y dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Pone el amor más extremo, terrenalmente hablando, que es el amor de una madre. Y dice aquí, ¿se va a olvidar esa mujer de su bebé, del que tuvo en su vientre? Siendo que ese bebé, hermanos, tiene una conexión con su madre, tiene un apego. El bebé, hermanos, tiene una intimidad con su madre, cercanía. Y es difícil encontrar a una madre que deja a su bebé. Es muy difícil, porque el amor natural que Dios le dio a una madre es apegado a su hijo. Pero dice Dios, pero si ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Dele un aplauso a nuestro Dios, aleluya. Hermanos, muchas veces nosotros, los seres humanos, sentimos de la gente cercana, hermanos, que la gente no nos aprecia, no nos valora. Por ciertas circunstancias decimos, mi padre no tiene consideración de mí. Igual puede decir el padre, mi hijo no tiene consideración de mí. Mi hijo no tiene ese apego que debería de tener conmigo. Y Dios dice, hermanos, si aún no lo tuvieras, de los que deberían de darte ese amor, lo tienes de mí. Hoy Dios le dice, si a ti nadie te ama, yo te amo a ti. Si a ti todos te abandonan, yo no te voy a abandonar, yo me voy a quedar contigo. Porque dice el versículo número 16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Se está refiriendo a Sión, Sión que dijo que Dios se había olvidado, esa ciudad que dijo Dios ya nos dejó, ya nos abandonó. Dice aquí que Dios no se va a olvidar porque te llevo esculpido en la palma de su mano. Y hermanos, ¿quién puede dejar de ver lo que hay en una mano? La mano la ocupamos todo el tiempo. Y hermanos, la mano nos va a recordar que estamos esculpidos en las manos de Dios. No podría olvidarse de nosotros. Y quizás algunos de los que estamos aquí pudiéramos pensar, pero es que no me porto bien, pero es que no hago lo que Dios me pide que haga. Yo creo que Él está en todo su derecho de ser infiel conmigo. Está en todo su derecho de olvidarse de mí. Pero la fidelidad de Dios, hermanos, es su naturaleza. Él no se va a olvidar de nosotros. Aleluya. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¿Cuántos hemos pasado por momentos difíciles y hemos creído que Dios nos ha dejado y que se olvidó de nosotros? Escuché el testimonio de una mujer y dice que esta mujer fue a la casa de un amigo, era un amigo. Le tocó el timbre y salió el amigo y le dijo, oye, tengo una gran necesidad.
necesito ir a buscar trabajo y te quiero encargar a mis hijos, una niña y un niño. Y el amigo, hermanos, pues era su amigo, quiso hacerle el favor. Y se llegó la tarde, se llegó la noche y la mamá no regresó. Y pasó al siguiente día y no regresó. Y hermanos, lo peor de esto es que ese hombre quiso abusar del niño pequeño. Y cuando la niña se da cuenta que quiere abusar de su hermanito, se escapa con su hermanito. Y se van a la calle. Y hermanos, esa niña y ese niño, ¿qué pueden sentir en su corazón? ¿Por qué nos dejó mi mamá? Y quizás cuando crezcan digan, ¿por qué no nos amó lo suficiente? ¿Por qué nos olvidó? ¿Por qué nos entregó en manos de un desconocido? Eso puede suceder terrenalmente, pero Dios no lo haría. Dios no nos va a exponer. Dios no nos va a dejar. Y tenemos que tener esa seguridad de que Dios es fiel a su palabra. Y Dios lo que promete, lo cumple. Aleluya. Dice aquí, hermanos, Dios también nos ilustra su fidelidad hacia su pueblo, hacia sus hijos, con la relación matrimonial. Le voy a pedir que busque Oseas 1, capítulo 1, y vamos a leer 2 versículos. Amén. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3 de su capítulo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y ahora vamos a leer en su capítulo 3, en su versículo 1 al 3. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a los dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Hermanos, esta historia es una historia dura, porque Dios le manda al profeta Oseas que vaya a tomar una mujer fornicaria. ¿A qué se refiere? En ese tiempo, hermanos, era ilícito que un hombre se casara con una mujer que no era virgen. Podía repudiarla, si se daba cuenta que no era virgen, podía desecharla. Pero Dios mismo le está mandando a su profeta que se case con una mujer fornicaria, que había estado con muchos hombres. Y hermanos, dentro del corazón del profeta pudo haber esa inconformidad. Señor, eso es pecado. Señor, ¿cómo yo me voy a casar con ella? ¿Cómo voy a tener hijos con ella? Si ella ha estado con muchos otros hombres. Y Dios le dice: hazlo, porque yo quiero enseñarle una lección a mi pueblo. Y dice la palabra de Dios que Él pagó un precio por esa mujer. Y dice que hizo un pacto con ella, hizo una promesa con ella y le dijo: ahora tú vas a vivir conmigo y yo voy a vivir contigo, pero no vas a volver a adulterar, ni yo lo voy a hacer. Tú y yo vamos a ser fieles. Y hermanos, me imagino yo, porque no lo dice la Biblia, que al principio todo iba bien. Y dice la palabra de Dios que tuvo un hijo. Y Dios le da los nombres de los 3 hijos que tuvo. Eran nombres de juicio para el pueblo de Israel. Pero un día Gomer se salió y se fue a adulterar. Y se olvidó de su hijo y se olvidó de su esposo, el profeta Oseas. Y hermanos, yo creo que el corazón del profeta se dolió porque la había tratado bien. El corazón del profeta se sintió, hermanos, arrepentido de haberle hecho caso a Dios.
porque esa mujer volvió a tomar su camino y volvió a estar con muchos hombres. Y cuando esos hombres la despreciaron, Dios le dijo, ve a buscarla otra vez. Y hermanos, yo creo que el profeta no quería. ¿Para qué la traigo? Vamos a discutir, vamos a tener problemas. Ya que se quede. Y Dios le fue insistente y dijo, ve a traerla otra vez. Y sé fiel con ella. Y hermanos, dice que va y la trae de regreso. Cuán difícil ha de haber sido para el profeta tratarla bien cuando sabía que ella le había traicionado. Cuán difícil volver a retomar ese amor. Pero amaba a Dios, el profeta amaba a Dios. Y dice que le da otra oportunidad y regresa. Y hermanos, pasa un tiempo y Gomer se vuelve a ir a la calle y vuelve a adulterar. Y él se entera, hermanos, porque todo se sabe, que anduvo con uno, que anduvo con otro, se entera y se duele. Pero ahora no tenía un solo hijo, ahora tenía un hijo y una hija. Y hermanos, dice que Dios le vuelve a decir, ve a buscarla, trátala con amor, vuélvela a hacer sentir parte de esta casa. Hermanos, con todo el dolor de su corazón, Oseas va y la busca, la encuentra, hermanos, lastimada, la encuentra, hermanos, como una mujer sin valor, y la vuelve a traer de regreso y la trata bien y le da todo lo que necesita. Y hermanos, y tienen a un tercer hijo. Y Gomer se vuelve a ir a la calle y vuelve a adulterar. 3 veces lo hizo, 3 veces. Y Dios le dice, ve y regresa y vuélvela a traer. Porque esto es lo que hace mi pueblo conmigo. Yo le doy todo. Yo le lleno de bendiciones. Yo les cuido. Yo les doy una familia. Yo les doy todo. Pero van detrás de los dioses y detrás de la inmoralidad. Y Dios habla al corazón del pueblo y le da juicios. Los 3 hijos de Oseas tienen nombres de juicio para la tierra de Israel. Esto, hermano, nos habla de que Dios es fiel a su pueblo, aunque su pueblo sea infiel. Y eso es importante saberlo, hermanos, porque muchas veces vamos a fallar y vamos a tirar la toalla y vamos a decir, esto de buscar a Dios ya no es para mí, porque yo ya fallé. Hagamos un recordatorio de la historia de Oseas. Dios nos vuelve a traer con lazos de amor. Y cuando Dios nos trae de regreso, hermanos, Él espera un arrepentimiento genuino. Él espera de verdad un arrepentimiento. Él no espera que nos vayamos otra vez y que hagamos las cosas que no agradan a Dios. Él espera que nos volvamos a Él de corazón. ¿Y cuántas veces, hermanos, lo hemos hecho? Muchas. Y la fidelidad de Dios nos mantiene de pie. Es la fidelidad de Dios que no nos ha permitido ser consumidos por causa de nuestras fallas, por causa de nuestro pecado. Dios, hermanos, ilustra que así como esta mujer, así es su pueblo. Se prostituye espiritualmente poniendo su confianza en otros dioses y viviendo en forma inmoral. ¿Sabe que a Dios le duele cuando confiamos más en el dinero que en Él? A Dios le duele cuando confiamos más en los contactos que tenemos, en las personas, que en Él. A Dios le duele que hagamos, hermanos, planes para hacer cosas y Él no está en los planes. A Dios le duele que cuando la gente de allá afuera, hermanos, que no conoce de Dios, nos quiere jalar a hacer lo malo, preferimos quedar bien con ellos que con Dios. Eso es traición. ¿Y lo hemos traicionado? Sí. Cuando vemos un programa indebido, lo traicionamos. Cuando estamos con personas indebidas, lo traicionamos. Pero hoy Dios nos dice, arrepiéntete, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Aleluya. También, hermanos, Dios nos muestra su fidelidad, hermanos, a través del matrimonio. Porque humanamente, hermanos, el adulterio trae como consecuencias el divorcio.
Humanamente, un hombre que descubre a su esposa que se prostituye nunca le va a dar la oportunidad de restaurar su matrimonio. Eso es, de verdad, solo sería de parte de Dios. Pero la fidelidad de Dios lo lleva a permanecer comprometido con su pueblo y está dispuesto a transformarnos para que permanezcamos en Él. No tan solo nos trae de regreso, sino que Él está dispuesto a cambiar nuestro corazón para que nunca más lo volvamos a dejar. Pero eso no lo puede hacer Dios obligándonos. Dios no nos va a obligar a arrepentirnos. Eso tiene que nacer de nosotros. Tenemos que sentir dolor por el pecado que hacemos y tenemos que decirle: Señor, ya no quiero volver más allá. Y me cuesta trabajo. Y a veces, hermanos, hay personas que cuando comienzan a juntarse con gente que no tiene temor de Dios, hacen lo mismo que ellos. Y quieren, hermanos, ser transformados siguiendo estando en ese círculo. No podemos. Cuando decidimos vivir para Dios, tenemos que romper con todas las amistades que nos jalan a hacer lo incorrecto. Tenemos que romper, hermanos. A menos de que esa persona que le lleva a hacer lo incorrecto sea su esposo o su esposa, hermanos, ahí sí tiene usted que doblar sus rodillas y tiene que pedirle a Dios que lo salve. Pero aun si su salvación de usted estuviera en juego, usted tiene que preferir a Dios siempre, a Él, porque Él es el único que es fiel. Aleluya. Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántas promesas hay en la palabra que son nuestras, hermanos? ¿Sabía usted que este libro se le da el nombre de testamento? Un antiguo y un nuevo testamento, pero es un testamento donde hay promesas que usted y yo podemos reclamar en el nombre de Jesús. Aquí hay promesas de la boca de Dios que son de usted y que son mías. Son nuestras, hermanos. Pero ¿cómo las vamos a reclamar si no las conocemos? ¿Cómo vamos a echar mano de ellas si no sabemos? Pero quiero que sepa que existen dos tipos de promesas. Y esto es importante saberlo. Hay promesas incondicionales, pero hay promesas de Dios que traen condición. Las promesas incondicionales dependen únicamente de Dios. Por ejemplo, el arco iris en el cielo, aunque el hombre no hiciera nada, Dios ya lo prometió y Dios lo va a cumplir. La promesa de que vendría el Mesías, el hombre no tuvo nada que ver. Dios lo prometió, Dios lo cumplió. La promesa de que el Mesías va a regresar, Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Hay promesas incondicionales, pero hay promesas condicionales. Estas tienen su cumplimiento dependiendo de que el ser humano cumpla ciertos requisitos. Y yo le voy a dar solo algunas, hermanos, de esas promesas de Dios en las que Él es fiel, si nosotros somos fieles también. Mateo 6:33. Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos dice que Él va a ser fiel, dándonos todo lo que nos falta, si nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia. Dice aquí en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Y a veces, hermanos, queremos que Dios haga las cosas, pero no oramos. La condición para que Él responda es que oremos, que clamemos. Y muchas veces decimos: hermana, es que a mí me cuesta trabajo orar. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando tenemos prueba, pasamos horas orando. Cuando hay una aflicción, cuando un familiar de nosotros está entre la vida y la muerte, se pasan horas y estamos orando. Y yo le pregunto a usted: ¿quisiéramos estar en tribulación todo el tiempo para orar? No. Busquemos a Dios. Empecemos por 5 minutos. Hablemos con Dios todo el tiempo. Tengamos una relación con Él, porque cuando nosotros clamemos, Él nos va a responder. Alguna vez escuchaba una ilustración que ponían y decían: Dios es la fuente de poder. Y cuando nosotros clamamos, la fuente de poder actúa a nuestro favor. Y ponían un ejemplo y decían: usted puede tener una plancha que tiene tantas cosas que puede hacer, pero si usted no conecta la plancha
a la fuente de energía, por muy buena que sea la plancha, no va a cumplir su propósito. Si nosotros, hermanos, no nos acercamos a Dios, que es la fuente de poder, a través de la oración, seremos personas que no obtendremos nada. No obtendremos nada. Y a veces queremos que las cosas sucedan solamente porque las anhelamos y las deseamos. Pero yo le recuerdo que el Señor Jesucristo, que nos reveló al Padre cuando vino a la tierra, invirtió mucho tiempo en oración. Él oraba mucho. Y hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos juzgado a la gente que ora y decimos, ese nada más todo lo quiere resolver con oración? Y aquí hay algo importante. Nos toca hacer algo a nosotros, pero Dios hace la mayor parte. Y Dios la va a hacer cuando nosotros oremos, cuando tengamos el hábito de buscar su presencia. Aleluya. En Malaquías 3:10, Dios hace una promesa de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, muchas veces queremos que Dios bendiga nuestras finanzas, que Dios bendiga nuestros hogares, pero se nos olvida la parte que se encuentra en Malaquías 3:10, que dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor, y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Es una promesa que Él da de bendecirnos económicamente, pero Dios dice, haz tu parte, sé fiel en tu parte, trae el 10%. Y sabe, hermanos, que a nosotros se nos complica esto. ¿Por qué, hermanos? Porque si solo ganáramos 100 pesos, 10 pesos son para Dios y fácil le puedo dar 10 pesos a Dios. Me quedo con 90. Pero si Dios me da 10,000, ya no quiero dar 1,000. Ya me duele dar 1,000. Pero Dios sigue siendo fiel. Nos está dando 10,000 y nos está pidiendo la 10ª parte. Y cuando nosotros somos infieles, hermanos, cuando nosotros somos infieles, queremos que Dios sea fiel en lo que ha prometido. Y muchas veces Él nos sorprende y nos bendice a pesar de nuestra infidelidad. Aleluya. Y por último, Mateo 6:14. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios perdone nuestras faltas? ¿Y sabe qué dice Dios? Perdona a tu hermano y yo me comprometo a perdonarte a ti. Pero si tú no perdonas a tu hermano que te ofendió, yo no te perdono. Y esa es una promesa condicional. Dios pone condiciones para el perdón. Así es que si nosotros queremos y le decimos, Señor, perdóname, fallé, pero Dios nos va a recordar que nosotros no hemos perdonado a alguien y va a decir, no vengas conmigo, primero arregla tu situación. ¿Sabe por qué muchas veces, y esto ha pasado, muchas veces, hermanos, las personas que ya están a punto de morir empiezan a arreglar sus cuentas porque se les está acabando el tiempo? Y ¿sabe una cosa, hermanos? Cuando van a morir, ahí le dicen, perdóname, te ofendí, y está bien hacerlo para estar bien con Dios. Pero qué triste de haber malgastado el tiempo que hubo vida. Qué triste, hermanos, qué triste. Dios nos dice, si quieres que yo te perdone, perdona al que te ofendió. Aleluya. Dios muestra su fidelidad también cuando estamos en pecado. Y yo le voy a pedir que busque 2 de Timoteo 2:13. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto es una buena noticia, hermanos, para todos. Dice Dios, aunque tú te seas infiel, yo seguiré siendo fiel, porque yo no me puedo negar a mí mismo. Y hermanos, recuerdo que alguien ponía el ejemplo de un hijo que se porta mal en casa y que su padre, su madre lo castigan, pero a pesar de que están enojados con él, no le quitan el alimento, no lo echan de la casa, porque saben que él depende de ellos. Y así mismo es Dios, hermanos. Usted y yo
justo en este momento podemos andar haciendo cosas malas y hemos dejado de comer. Dios no ha sido infiel, Él ha sido fiel. Podemos seguir haciendo cosas incorrectas y Dios ha quitado el amor de nuestra familia. No lo ha quitado, porque Él es fiel. Aleluya. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona voluntariamente decide darle la espalda a Dios y en su lecho de muerte se arrepiente? ¿Qué pasa? ¿Será salvo? Toda su vida supo quién era Dios, le habló a la puerta, lo rechazó, lo negó, vivió avergonzando el nombre de Dios. Pero en su lecho de muerte se arrepiente, le pide perdón a Dios. ¿Será salvo? Sí, porque Dios es fiel. Él cree en el Señor Jesucristo y Dios lo salva, porque Él es fiel. Y en Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa es una promesa de Dios. Si esa persona se arrepiente y cree en Jesús, Dios lo salva. Pero ¿qué cree, hermano? Esto no es una garantía. No a todos se nos va a dar una muerte que tenga tiempo para arrepentirse. No a todos. Lamentablemente muchas personas mueren de manera repentina y no les da tiempo de volverse a Dios. Así es que no tenemos que esperar a que ya cuando esté grande, a que ya cuando esté anciano, a cuando ya esté enfermo de gravedad, entonces me arrepiento de mis faltas. No tenemos que esperar eso, hermanos, porque nadie sabe. En un accidente podemos morir al instante. Un paro fulminante. Se acabó el tiempo. Dios ha sido bueno y ha sido misericordioso con muchos que les ha dado una muerte lenta, porque hay muchas cosas que arreglar. Y le voy a decir algo. Muchas veces no es por esa persona, sino por alguien que está clamando por él o por ella. Y Dios está escuchando esas oraciones y tiene misericordia de esa persona y le da la oportunidad de tener una muerte lenta para que se arrepienta. Alguna vez escuché que alguien decía: yo no quiero pasar enfermo mucho tiempo antes de morir, yo quiero morir rápido. Pero ahora entiendo que la muerte lenta ayuda no solo al que se va a morir, sino a los que están en su alrededor para que tengan oportunidad de arreglar sus cuentas. Dios es generoso y Dios es fiel. Y Dios mira a esa familia, cómo vivieron durante toda su vida, cómo vivieron. Y en el último tiempo, cuando esa persona está a punto de irse, les da la oportunidad de arreglar sus cuentas para que sean salvos. Amén. Quiero leer una última cita, hermanos. Se encuentra en Lamentaciones 3, en su capítulo 3, versículo 22. Amén. 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 En su capítulo 22 y 23 dice: por la misericordia de Dios no hemos sido, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, por la misericordia de Dios. A veces, no sé si a usted le ha pasado, que a usted Dios le bendice en un negocio y dice: pero pues si no me estoy portando bien, o a lo mejor lo que estoy haciendo no es tan malo, por eso Dios me bendice. No, hermano, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, no hemos sido consumidos, porque nuestro pecado está frente a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él ve lo que humanamente no se ve. Él lo ve, hermanos. Nuestro pecado está frente a Dios como con un reflector. Y eso nos debería de dar vergüenza delante de Dios, cuando Dios pone el reflector y señala el pecado. Y algo que me agrada mucho de Dios, hermanos, es que muchas veces fallamos en lo oculto. Y hermanos,
empieza el Espíritu Santo a tratar con nosotros aquí en el corazón. Y empieza a hacerlo para que nos volvamos a Él y nos dice, está mal lo que estás haciendo, vuélvete a mí. Y el Espíritu Santo nos está hablando, pero lo ignoramos. Pero ¿sabe qué? En la fidelidad de Dios y en la misericordia de Dios nos expone a la gente. Y ya expuestos nos deja avergonzados para que nos volvamos a Él. Lo hace no para hacernos a nosotros, hermanos, ser exhibidos de gratis. Él nos expone porque es la única manera que sabe que vamos a dejar de pecar y nos vamos a volver a Él. Dice la palabra de Dios que lo que hacemos en lo oculto, frente a los ojos de Dios, está a la luz. Y dice que eso que hacemos en lo oculto va a salir a la luz. ¿Qué quiere decir? Que se van a enterar las personas. Y a veces, por mucho que cuidemos los detalles, Dios abre la puerta, hermanos, para que se vea todo. Dios saca su reflector y lo pone. Y quizás nadie sabía lo que estábamos haciendo, pero Dios pone su reflector y se enteran todos. Pero eso es parte de su fidelidad. Él no quiere que nos perdamos. Aleluya. Hermanos, el comprender que Dios es fiel nos libra de vivir inquietos y con ansiedad. ¿Por qué estamos inquietos, hermanos? Porque pensamos que Dios no va a atender a nuestro llamado. Cuando una persona está muy grave y estamos clamando, ¿sabe lo que queremos? Que sane. Señor, que sane. Y estamos orando y estamos ayunando sin preguntarle a Él cuál es tu voluntad. Yo recuerdo, hermanos, cuando mi madre se puso grave, yo empecé a ayunar y a orar y a ayunar y a orar, hermanos, por ella. Y entraba al seguro social y salía, ya estaba inconsciente. Y hermanos, yo me aferraba y yo le decía, Señor, tú tienes el poder, yo conozco a un Dios todopoderoso, tú la puedes sanar. Y hermanos, los médicos nos dijeron, tu mamá ya va a morir, está en agonía. Dentro de mí yo me aferraba, yo le decía al Señor, Señor, aunque el médico diga, aun cuando se muera, tú la puedes resucitar. Señor, déjanos ver tu gloria. Y hermanos, mi madre murió. Un 21 de julio murió mi madre. ¿Y sabe qué, hermanos? Entendí que dentro de la voluntad de Dios era que ella ya descansara. Y yo me aferraba y yo clamaba y yo, hermanos, yo recuerdo, hermanos, que estaba en el hospital y el médico dijo, despídanse de ella. Y yo no me quería despedir, porque despedirme, yo decía, estoy dando por hecho que ella ya se fue. Y yo no quería. Y quiero decirle, hermanos, que Dios en su fidelidad, después de muerta mi madre, cuando yo asistía a otra iglesia, estando en el altar, lloraba, Dios me dijo, yo me llevé a tu mamá por esto, por esto, por esto. Y me dijo varias razones y mi corazón tuvo paz. Y le pedí perdón a Dios y le dije, perdóname, porque yo me aferré a algo que no era tu voluntad, pero tú eres fiel. Y creo yo que Dios pensaba mucho en mi madre al querérsela llevar. Él pensaba mucho en ella, de cuán importante era que ella se fuera. Cuando nosotros, hermanos, creemos que Dios es fiel, ya no tenemos ansiedad. Ya no nos preocupamos, decimos, Dios es fiel, Él va a cumplir lo que prometió. Y aún la decisión que tome va a ser la mejor y vamos a tener paz. El comprender que Dios es fiel nos ayuda a no tener miedo al presente ni al futuro. Cuando tenemos miedo, negamos la fidelidad de Dios. Hermanos, imagínense que su hijo de usted o su hija anduviera llorando, tronándose los dedos, afligido todo el tiempo, teniéndole a usted. ¿Qué diría usted? Dijo, ¿por qué haces eso? Si yo te puedo ayudar, tú sabes que tú vienes conmigo y tienes mi ayuda. ¿Por qué haces eso? Me avergüenzas delante de los vecinos y de los de tu trabajo. Me avergüenzas. ¿Sabes quién soy yo? Soy tu papá, soy tu mamá. Yo voy a dar la cara por ti siempre. Así hacemos nosotros con Dios. Nos andamos afligiendo. El vecino que sabe que somos cristianos nos mira afligidos y angustiados, hermanos. Ha de decir el vecino, yo no quiero a su Dios. Mira cómo los trae.
Mira cómo los tiene todos temerosos, todos preocupados. No, hermanos, nosotros tenemos que decir, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado y yo me aferro a lo que Él dijo y yo voy a estar bien. Mi familia va a estar bien. Si se acaba este trabajo, Dios va a abrir un nuevo trabajo. Si se acaba la salud, Dios la va a restaurar, a menos de que ya sea nuestro turno para irnos con Él. Aleluya, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. El comprender que Dios es fiel nos ayuda a no ser pesimistas, hermanos. No debería de haber cristianos pesimistas que todo ven el lado negro. Ah, sí, pero esto. Ah, no. Pesimistas, hermanos. Los hijos de Dios somos positivos. Vemos lo malo y le encontramos lo bueno. Porque Dios ha dicho que todas las cosas a los que le aman les ayudan a bien. Todo. No dijo solo lo bueno te va a ayudar a bien. Lo bueno y lo malo te va a ayudar a bien. Y por eso, hermanos, estamos confiados. Me puede estar pasando una situación terrible, pero algo bueno va a salir de esa situación, porque Dios es fiel. Y hermanos, los hijos de Dios no deberíamos de andarnos quejando de nada. Nos quejamos del esposo, de la esposa, de los hijos, del trabajo, de la iglesia. Nos andamos quejando de todo, hermanos. Y quejarnos es ser malagradecidos. Solo un agradecido no se queja. El agradecido ve los problemas dentro del hogar y dice, Señor, gracias por esta hermosa mujer que tiene esa voz así como de mando, que tú me hablas a través de ella. Yo la amo, endúlzale la voz, ¿verdad? Pero ve a esa mujer como una bendición. Ve a esa mujer como un regalo de Dios. Si nosotros viéramos todas las bendiciones como un regalo de Dios, hermanos, viviríamos alabando a Dios, adorando a Dios. Si nosotros viéramos el privilegio que es tener estas 4 paredes para buscarlo, hermanos, no faltaríamos a la iglesia. Dijéramos, este es mi lugar de encuentro. Ahí voy a encontrarme con Dios y lo necesito. Y vendríamos gustosos. Y no nos quejaríamos de decir, ay, es domingo y hay que estar sentado ahí escuchando la palabra. Ay, que ya se acabe el culto. Hermanos, es un privilegio tener este tiempo con Dios. Y le voy a decir algo, hay iglesias en otras ciudades lejanas donde hacen su culto bajito y están en unos subterráneos para que no sean perseguidos, porque ellos quieren alabar a Dios. Ellos quieren escuchar la palabra, pero no es permitido en su ciudad. Y si los encuentran, los mandan a la cárcel. Y hermanos, se esconden para alabar a Dios. Y usted y yo aquí podemos venir con toda libertad. Aquí usted puede saltar, puede cantar con todas sus fuerzas, puede adorar a Dios. Usted es libre. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo mejor, tenemos una gran familia. Usted y yo somos una gran familia y nos amamos, hermanos. Nosotros nos amamos entre nosotros. ¿Somos diferentes? Sí. Y algunos, hermanos, somos muy diferentes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos? A pesar de ser muy diferentes, nos amamos con nuestras diferencias. Nos amamos, hermano. Cuando usted venga a la iglesia, hermanos, abrace a todos los que más pueda, porque no sabe si habrá un domingo más en que usted los vea o que ellos lo vean a usted. Abrácelos, hermanos, y diga, este fue mi día con el Señor. No sabemos qué pase mañana. Imagínense, hermanos, que Dios no lo quiera, pero se derrumba esto. Y el próximo domingo ponemos un letrero allá afuera, no habrá servicio hasta que encontremos un lugar. ¿Y qué diríamos? Ay, y tantas veces que pude ir y no fui. Dios es fiel y nos enseña a nosotros a ser fieles a Dios. Aleluya. El saber, hermanos, que Dios es fiel siempre nos dará la seguridad de que Él es nuestro proveedor. Si usted no tiene un trabajo seguro, hermanos, le voy a decir algo. Dios va a abrir puertas y usted va a tener un mejor trabajo y no le va a faltar la comida. Pero si usted ya no puede trabajar, dice la palabra de Dios que Dios envió a unos cuervos que le llevaran de comer a Elías. Hermano, ¿cómo le hizo? ¿Cómo los convenció?
a los cuervos de que le llevara de comer. Solo Él sabe cómo lo hizo, pero ¿sabe qué? Su siervo no le faltó alimento. Usted, si un día se enferma y dice, ay, ¿qué voy a hacer? Usted tiene a Dios, es su proveedor y Él es fiel. No le va a faltar el alimento, no le va a faltar, porque dice la palabra de Dios que no avergonzará a los que en Él confían. Hermanos, si sabemos que Dios es fiel, Él nos va a proteger. Allá afuera, hermanos, hay mucha gente que ya le puso 1000 candados a su puerta para que los ladrones no entren. Buscan todas las maneras de protegerse. Y sabe una cosa, hermanos, estando en su casa les pica un alacrán y se van. Y hermanos, ¿cómo le hicieron? Estaban bien asegurados, tan asegurados que ya no les dio tiempo salir. Pero yo quiero decirles que Dios nos va a proteger, sea cual sea la circunstancia. Se va a levantar el gigante frente a nosotros y nos va a decir, a ver, ¿a dónde está tu Dios? Y nos va a empezar a atormentar y vamos a sacar la palabra y vamos a decir, mi Dios siempre ha sido fiel por naturaleza y siempre lo será. Aleluya. Hermanos, saber que Dios es fiel nos da la seguridad de que Él nos va a ayudar. Quiero que piense esto, hermano, porque a veces no lo aterrizamos. Cuando usted está haciendo algo, voy a poner el ejemplo aquí en la iglesia. Estamos poniendo sillas. Mis hermanos que son los encargados andan poniendo sillas. Pero llega un hermano que siempre está disponible y empieza a traer sillas. El hermano que es ayudado dice, Señor, gracias por este hijo tuyo. Ya minimizó mi carga. Si usted, hermanos, tiene un trabajo y alguien se ofrece desinteresadamente a ayudarle, ¿sabe qué hace? Baja el nivel de carga. Eso hace Dios. Dios, cuando ya nos ve así de esta se va a derrumbar, pone su mano, nos sostiene y Él se lleva las bolsas. Dice, yo me encargo. Hay veces que las bolsas están pesadísimas, pero Él es muy fuerte. Él no se va a desgastar. Él va y viene con las bolsas, hermanos, y Él sigue intacto. Dios nos va a ayudar. En el 2025 Dios nos va a ayudar. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Por último, hermanos, Dios no nos va a dejar solos. ¿Sabe qué? Sentirse solo es muy doloroso. Las personas que han vivido la soledad en cualquier circunstancia de la vida saben qué triste es voltear a todos los lados y no encontrar a nadie. A nadie. Y decir, ¿y ahora qué hago? Tengo esta situación, tengo esta dificultad. ¿Y ahora hacia dónde camino? ¿Hacia dónde voy? Hace unos años, hermanos, cuando el papá de mis hijos se fue de la casa, mis 3 hijos estaban estudiando. Y hermanos, literalmente mi corazón se derrumbó. Y yo dije, ¿qué hacemos? Si el sueldo del papá de mis hijos era el que sostenía la casa, ¿qué hacemos? Y quiero decirle lo siguiente, hermanos, para que vea lo fiel que es Dios. Dios ya tenía el plan. Dios sabía que iba a pasar eso. Dios le da un proyecto a mi hermano, asociado con otro hermano de la iglesia, y le da trabajo a mis 3 hijos. Y me da trabajo a mí también. Y hermanos, salimos adelante, mis 3 hijos terminaron la universidad. Eso me llena de mucho orgullo. Y yo pido un aplauso a Dios por la vida de mis hijos, que no se rindieron a pesar de las circunstancias. Y hermanos, todo se veía oscuro. Los estudios de mis hijos quizás iban a ser truncados, pero Dios es fiel. Y Dios ya los había visto terminar la carrera. Dios ya los veía en un trabajo. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Yo bendigo la vida de mi hermano. Algunos lo conocen. Bendigo su vida. Porque cuando yo sentía estar sola, él llegó con toda su familia y se hizo presente. Y se iba a cenar con nosotros porque sabía que la estábamos pasando mal. Y hermanos, les hizo planes a mis hijos para su escuela. Y dijo, ustedes van a dar su gasto. Y trabajaban, daban gasto a la casa, pagaban sus estudios,
venían a la iglesia y servían a Dios. Dios fue fiel. Y Dios siempre va a ser fiel. Gracias, mi hermano. Y quiero que sepa, hermano, que la situación que vivamos y que pasemos, quizás no la podemos detener, pero es, hermanos, la plataforma para ver la gloria de Dios. Si su situación es dolorosa, difícil, triste, usted está subiendo a la plataforma donde la gloria de Dios se va a manifestar. Dios es fiel y nunca dejará de serlo. Aleluya. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y le voy a pedir que nos pongamos de pie. Le voy a pedir que todos de pie vamos a pasar aquí al frente.